Conectar. Hola querido amigo, querida amiga, gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Víctor, orador de Así ha Dicho. Esta es nuestra primera transmisión en vivo. Habíamos anunciado que la íbamos a hacer todos los días de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta las 8:10 más o menos. Y bueno, esta es la primera que estamos haciendo. Quizás no todo quede bien, pero estamos más que dispuestos a hacer este trabajo con tal de promover las buenas cosas en las redes sociales, especialmente lo espiritual. Primeramente quiero darle gracias a Dios y a mi esposa, que me apoya en todas las locuras que se me ocurren. Ella está aquí a cargo de la transmisión, de la cámara, el audio. Si en algún momento sientes que hay una falla de audio o de video, déjanos saber y con gusto ella estará a cargo. Bueno, en el día de hoy quiero tratar un tema que fue sugerido por nosotros desde la República Dominicana. Nuestra amiga Adelaida Carrera nos envió la siguiente pregunta: ¿podemos los cristianos ir al cine? Bueno, realmente ella preguntó si podemos los adventistas del séptimo día ir al cine. Mi esposa y yo, nuestra afiliación religiosa es con la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero yo quisiera, con tu permiso, Ade, ampliar un poquito la pregunta, porque más que ser adventistas del séptimo día, debemos ser cristianos. Nosotros no somos llamados a representar nuestra denominación cristiana, sino a representar a Cristo. Así que ampliando un poquito la pregunta, yo quiero hablar sobre si debemos los cristianos ir al cine o no. En primer lugar, quiero comentarte mi experiencia. Yo he ido al cine en varias ocasiones. Yo recuerdo que la primera vez que fui al cine tenía unos quizás 10 años. En aquellos tiempos estaba muy de moda El Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado, y salió una película en el cine en aquellos tiempos llamada El Chanfle. Mi papá me llevó a ver esa película al cine. El recuerdo vago que tengo de esa película es que Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, iba bajando una pendiente en un cochecito o una silla de ruedas, no recuerdo bien. La cosa es que quedó todo accidentado y estaba todo enyesado. Y al final de la película terminó con él otra vez en la silla de ruedas o en el cochecito, yéndose por una escalera o algo por el estilo. Esa fue la primera vez que fui al cine cuando tenía 10 años. Luego fui al cine también una vez, en una ocasión, en Puerto Rico con mis primas. Y fuimos a ver una película titulada o llamada Kingdom of Fire. Era una película que tenía que ver con unos dragones que surgieron o salieron de una mina en Londres y comenzaron a destruir todo el mundo. Y recuerdo que la película decía, o la trama de la película era tratar de sobrevivir hasta que aparecieron los americanos, que siempre son los que salvan el mundo, no son los indios, los hindúes, no son los japoneses, no son los suecos, siempre son los gringos los que salvan al mundo. Y bueno, recuerdo que aparecieron los gringos y andaban buscando una dragón, que era la que ponía los huevos, no sé qué cosa, y cuando mataron a la mamá dragón, pues se acabó el problema. Y como siempre, los gringos fueron los salvadores. La última vez que fui al cine, esto fue más recientemente, hace quizás unos 3 años o 4 años, me invitaron a ver una película titulada The Wolf of Wall Street, o El Lobo de Wall Street. Era con Leonardo DiCaprio, bien recuerdo. Y tenía que ver con la bolsa de valores, con las inversiones, etc. Pensé que era una película que me interesaría por el asunto del trama que tenía, la trama que tenía. Así que cuando voy al cine a verla con mis amigos que me invitaron, ¡qué chasco! Quedé totalmente chasqueado. Lo que había en esta película eran muchas mujeres desnudas, en cueras, en pelotas. Lo que había era mucha droga, mucha fornicación, adulterio. Era una película que realmente cuando salí del cine, salí con mucha vergüenza de haber estado allí viendo esa película. Y yo pensé, wow, ¿qué hace la gente viendo este tipo de cosas y en tremenda pantalla? O sea, una pantalla tan grande, viendo mujeres desnudas así, despampanantes como si nada. Bueno, la cosa es que el cine, los cristianos muchas veces nos preguntamos si podemos ir o no. Y esa es la pregunta que nos hizo Ade desde Santo Domingo y quiero hablar sobre ello un poquito. En primer lugar, quiero decirte que el cine, el lugar como tal, no tiene nada de malo. Yo cuando era pequeño le preguntaba a mi mamá,
mami, ¿qué tiene de malo ir al cine? Porque en mi casa mis padres no iban al cine. Los cristianos adventistas del séptimo día que yo conocía no iban al cine. Y yo le preguntaba a mi mamá qué tenía de malo ir al cine. Mi mamá me decía que el cine era un lugar donde se prestaba para cosas malas. Y de hecho sí hay cines que lo que se transmite por allí son películas, por ejemplo, pornográficas. Hay un cine en la República Dominicana, hablo por mi país, que en aquellos tiempos, no sé si todavía está, lo que se especializaba era en transmitir películas pornográficas. Y la gente iba allí y hacía quién sabe qué cosa. Así que a veces se me vendía la idea de que el cine sucedía eso. Pero no en todos los cines sucede eso. El lugar como tal no tiene nada de malo. El lugar, como tal no tiene nada de malo. Es como la iglesia, el templo. El templo como tal son 4 paredes y un techo. Eso no tiene nada de sagrado. Lo que lo hace sagrado es lo que se hace en ese lugar. La iglesia o el templo es sagrado o es santo porque hacemos actividades sagradas y santas para Dios en dicho lugar. Así que el lugar del cine como tal no tiene nada de malo. Lo que tiene que ver es lo que se presenta allí. Hay quizás ciertas cosas o ciertas películas que sí podemos nosotros ir a verla al cine algún día. Pero muchas veces la mayoría de las películas que se ven en el cine son no aptas para cristianos. Lo mismo puede suceder con las películas que vemos en la televisión o las películas que vemos en el internet, en YouTube, etc. Nosotros lo que tenemos que hacer es aplicar estos principios bíblicos que nos ayudan a tomar una sabia decisión a la hora de pensar o responder la pregunta si debemos ir al cine o no. El apóstol Pablo, en la primera carta de Corintios, capítulo 10, versículo 23, dice lo siguiente: todo me es lícito, es decir, puedo hacer todo, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. O sea, de poder ir al cine los cristianos, podemos, pero quizás no sea conveniente. De que podemos ir, podemos, pero quizás no salgamos de allí edificados. Otro principio bíblico lo encontramos ahí mismo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 31, donde dice el apóstol Pablo: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si tú vas al cine o ves películas por la televisión o ves películas mediante YouTube o Facebook o donde veas las películas a través de Netflix o cualquier sitio donde tú veas las películas, Hulu, lo que sea, asegúrate que lo que tú estás viendo puede dar gloria a Dios. Nosotros los cristianos tenemos que ser cuidadosos con lo que vemos, lo que permitimos que entre a nuestra mente, porque créaslo tú o no, o lo crea yo o no, todo eso tiene un efecto en nosotros. La Biblia dice que al contemplar somos transformados. Es un principio bíblico que lo que vemos, en eso llegamos a ser o nos convertimos. Finalmente, quiero dejarte con lo siguiente porque ya se nos está acabando el tiempo. Filipenses 4:8 nos dice el siguiente principio bíblico: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es decir, que no solamente en el cine, las películas que veas en tu casa, que veas en tu celular, que veas en tu tableta, que veas en tu computadora, donde la veas, asegúrate que sea una película que sea pura, verdadera, honesta, justa, amable, que tenga buen nombre. Porque lo que tú veas, eso te ocupará tu mente. Así que, siguiendo estos 3 principios, podemos decidir si vamos al cine o no. Es tu decisión, sin embargo, llévate de estos 3 principios. Bueno, se nos acaba el tiempo. Gracias a Joel Alberto por haber estado con nosotros. Déjame decirte que si quieres darnos un tema para tratar como el de hoy, solamente ponlo en los comentarios. Si te gustó este video, lo que hemos tratado en este video, y quieres que más personas lo vean, pues comenta, comparte, etiqueta a algún amigo o dale me gusta a este video para que tenga más relevancia en Facebook. Y recuerda que mañana
a la misma hora, a las 8 de la mañana, Dios mediante, vamos a estar en línea una vez más. Recuerda, así ha dicho Jehová, su palabra no volverá a él vacía. Dios te guarde.